Vamos a recibir a un militante, a un referente del kirchnerismo en la provincia, que es Miguel Villagra. Miki Villagra, que aparte está tenso porque el sábado Racing juega la final. ¿Cómo estás, Miki? Hola, Javi, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Primero Racing, ¿no? Eso es importantísimo. 17 horas del día sábado. Así que nada, después de tantas décadas estamos bastante ilusionados con que podamos salir campeones. Ojalá que así sea. Y hablemos de este encuentro de la militancia. Mes de noviembre, mes que caracteriza al peronismo y sus militantes, y que el kirchnerismo va a estar viviendo en Santa Rosa un encuentro importante. Sí, nosotros creemos la realidad de que es un momento en donde no solamente hay que hacer todos los esfuerzos desde los lugares que a cada uno le tocan, desde la gestión, para trabajar arduamente por cada uno de los objetivos que se encuentran en curso, sino que también es un momento también para debatir, para encontrarnos con todas aquellas personas, con aquellos compañeros y compañeras simpatizantes que se sienten identificados con un proyecto político y de que entendemos que es un momento para reflexionar sobre cuál es la situación actual, cuál es el diagnóstico que se tiene, en este caso puntual, en las diferentes localidades de nuestra provincia, y de esa manera poder construir colectivamente lo que viene, ¿no? Construir un poco de futuro, sentar las bases de lo que viene y de cuáles son las demandas de la sociedad que trae para en estos tiempos, con estas particularidades y con la crisis que se está viviendo hoy, ¿no? Una crisis que le siguió a algo inesperado, como fue una derrota del peronismo, pero también un golpe muy duro para lo nacional y popular, porque haber perdido las elecciones significa un retroceso notable que estamos viendo en la gestión de gobierno de Milei, representada desde lo simbólico con retirar, por ejemplo, la cartografía de Eva Perón en la ciudad de Buenos Aires, el monumento de Néstor Kirchner también, y desde las medidas económicas con un retroceso en el poder adquisitivo de los trabajadores e incluso con pérdidas de empleo. Tremendo todo eso. ¿Afecta naturalmente a el sector que se va a estar reuniendo mañana? A ver, las repercusiones del gobierno nacional de Javier Milei están recayendo sobre los sectores más postergados, sobre las fuentes de trabajo, y obviamente que también está dando una batalla cultural en donde se están poniendo en cuestión, o donde pretenden poner en cuestión símbolos que para la historia argentina, porque no es solamente para el peronismo, exacto, han representado o han sido sinónimos de justicia social, de accesibilidad, de el acceso universal de un montón de derechos, desde lo que es la salud, la educación, etc. En ese sentido, el desafío que hoy tenemos como espacio político es, por un lado, los compañeros y compañeras que se encuentran en el Congreso Nacional, de poner un freno ante cada uno de los avasallamientos que viene habiendo en materia legislativa, y para eso está el Congreso de la Nación. Pero asimismo, entendemos de que, y lo ha mencionado Cristina Fernández de Kirchner como flamante presidenta del PJ, de que la construcción de una alternativa electoral que permita, en el tiempo que corresponda, culminar con esto, tiene que venir también desde la construcción colectiva, tiene que venir desde la construcción desde abajo hacia arriba, y por eso también que promovemos en este tiempo puntual, y a casi un año de haber asumido Javier Milei en la presidencia, promovemos este tipo de encuentros donde pongamos en discusión y donde debatamos todo lo que se tiene que debatir hoy, no solamente desde lo social, sino que también desde todos aquellos aspectos culturales, políticos y sociales que hoy se encuentran en juego. La derrota electoral trae consigo una autocrítica o un razonamiento hacia adentro de lo que no andaba bien. Y hoy creo, en algún punto, de que lo que tiene que venir y de lo que tiene que... El proyecto de país que hay que enfrentar de cara a lo que viene tiene que ser superador a lo que había. Ajá, bien. Entonces, no podemos negar de que la sociedad ha interpretado y ha internalizado que el orden de las cuentas públicas, como la inflación, son problemáticas que las toma como prioridades. Es decir, de que el proyecto popular nacional que venga tiene que traer consigo orden fiscal, orden de las cuentas públicas, inflación controlada, pero no de la manera en que esto se está llevando a cabo. Exacto. ¿A qué me refiero? La creatividad del proyecto económico del peronismo
va a tener que ser desde la inclusión, desde la justicia social, pero desde el orden de las cuentas públicas y del control de la inflación. Claro, el control de la inflación que se debe dar con el equilibrio de la demanda y la oferta, no como se está dando ahora, donde a la producción se la ha dejado de lado, y eso redunda en que se logre el control de precios, pero a partir de una recesión que nos está matando. Mira, yo creo que el proyecto de país tiene que ser un proyecto productivo. Lo he mencionado en otra oportunidad, pero creo que se tienen que tener en cuenta las mejores experiencias que hoy se encuentran funcionando. Se tienen que tener en cuenta los diferentes proyectos productivos o las políticas productivas que tienen provincias, por ejemplo, como Córdoba, la política productiva que se encuentra llevando a través del Banco Provincial el gobernador Axel Kicillof. Se tiene que tener en cuenta el modelo de orden fiscal de la provincia de La Pampa, comenzar desde el interior hacia Buenos Aires y no a la inversa. Y en ese sentido, partiendo pero teniendo en claro de que no alcanza con mejorarle la economía a los argentinos y argentinas, sino que asimismo tiene que darse otro tipo de discusión como las que acabo de mencionar, que son con las cuentas claras, con las cuentas ordenadas, con la inflación controlada, porque la sociedad, no ya la dirigencia, ha demostrado de que es una prioridad en su vida cotidiana. Entonces, desde ahí se tiene que comenzar. Creo que ese es el primer acto sincero que tiene que hacer un militante político y que tiene que tener alguien que pretende ser un dirigente y administrar los hilos, ya sean locales, provinciales o nacionales, de cara a lo que viene. Entonces, en ese camino nos encontramos, ¿no? Tratando de... lo mencionó también Cristina cuando asumió la presidencia del PJ, de que hay que escuchar a todas las partes, hay que incluir, hay que estudiar por cuáles son las cuestiones que hay que mejorar desde no solamente el Estado, sino también las políticas sanitarias, las políticas sociales, el rol también de las empresas del Estado Nacional y obviamente también un tema central, porque no solamente achaca a la individualidad de cada argentino y argentina, sino que también comprende a las cuentas públicas la cuestión judicial. Tremendo eso, porque de esto que estabas hablando recién seguramente van a debatir mañana en este encuentro de la militancia, pero también debe ser un punto clave el momento que está viviendo Cristina Kirchner a cargo del Partido Justicialista, pero también víctima de una persecución notable, con una condena insólita y la pretensión de dejarla fuera de cualquier posibilidad electiva. Sí, creo que es en términos, como abogado, en términos jurídicos, es una vergüenza. Es un fallo que tiene cientos de páginas, muchas citas y pocos argumentos jurídicos. Hay algunas precisiones técnicas como para abordar, pero básicamente no hay una sola prueba que la mencione a ella como ninguna prueba, ningún indicio que la mencione a ella como responsable del delito de administración fraudulenta. Los peritos que están incorporados en la causa tampoco tuvieron posturas unificadas. El derecho administrativo, que es por el cual se rige la administración del Estado Nacional, es muy claro con respecto a las responsabilidades. El responsable administrativo es el jefe de gabinete, no el presidente. Las obras públicas por las cuales se la condenó por administración fraudulenta habían pasado previamente en la ley de presupuesto y por la intervención del Congreso Nacional. Tremendo. Entonces, quizás el mensaje para trasladar y lo más elocuente de esto, que es un fallo sumamente político y que lo que se pretende es disciplinar quizás a una de las personas que más transformó la vida de argentinos y argentinas y más permitió acceder a un montón de derechos que antes no existían. Entonces, creo que ese disciplinamiento en algún punto es muy gravoso porque significa una alerta para todos aquellos que pretenden hacer lo que hizo ella o profundizarlo. Y ya no debería ser solamente una defensa de un espacio político, sino que debería ser una defensa de todo el espectro político, porque cuando la justicia o cuando parte del Poder Judicial, porque no todos los operadores judiciales son iguales, pretenden disciplinar a la dirigencia política para que
se limiten un montón de derechos que le corresponden a aquellos que más lo necesitan, a aquellos más carenciados o a aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a un montón de derechos, es un problema que daña en sí a la democracia que tanto nos costó recuperar desde el 83 a la fecha. El Partido Justicialista de la provincia de La Pampa finalmente no se expidió cuando existía la posibilidad de que hubiera una elección interna para definir quién comandaría al peronismo, que naturalmente quedó en manos de Cristina ese cargo ahora. Pero ¿te sorprendió que ese apoyo a la expresidenta no surgiera desde el PJ La Pampa? El Partido Justicialista se declaró prescindente en el hipotético caso de que se hubiese desarrollado una elección interna y dio libertad de acción a quienes integran el Partido Justicialista Provincial para que en el caso de hubiese habido una interna se jugara con la lista que creían oportuna. Nosotros somos un espacio político provincial, tenemos una compañera como Luchi Alonso que es vicepresidenta del PJ Provincial, un compañero como Saúl Echevesti que pertenece también y que integre el Consejo Provincial. Y nosotros no tenemos dobleces con respecto a nuestro posicionamiento político. Puedo hablar por el espacio político que nosotros integramos y que conformamos. La conducción política nuestra es Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros militamos en ese espacio político. Podemos compartir o no la decisión del Consejo Provincial, pero sí, nosotros como parte integrante de ese Consejo Provincial tenemos una postura bien marcada, y era esta. Y con Cristina, presidenta del Partido Justicialista, creemos que es la persona más capacitada y la persona que más representa lo que tiene que venir del peronismo a futuro y en lo que venga. No va a haber resistencias de parte del peronismo de La Pampa a la conducción de Cristina, ¿verdad? Mirá, entiendo que no. Me gustaría personalmente de que existiese una manifestación de apoyo, porque creo que Cristina Fernández de Kirchner le ha dado mucho a la provincia de La Pampa. Creo que las veces que le tocó ser presidenta de la Nación y vicepresidenta de la Nación, a la provincia de La Pampa le ha ido muy bien, a los pampeanos y las pampeanas le ha ido muy bien, no ha habido discriminación para con ninguna localidad y todas las localidades de la provincia a lo largo y ancho de La Pampa se han visto beneficiadas por políticas públicas inclusivas, redistributivas y que han permitido que la provincia crezca, ¿no? Y que la provincia... Siempre remarco que La Pampa no es una isla, y no es una isla ni para los gobiernos neoliberales, ni tampoco es una isla frente a aquellos gobiernos peronistas que deciden tener una mirada federal e inclusiva para con el interior del país. Entonces, creo que si el peronismo de La Pampa ha transitado más de 40 años ratificado por el voto popular en nuestra provincia, no solamente es por méritos propios, sino también por posicionamientos políticos ante gobiernos neoliberales como el que estamos atravesando en este momento, pero también por gobiernos nacionales y populares como los que llevaron a cabo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y en este marco, con la situación crítica a nivel social, como la describías al comienzo, con Cristina Kirchner reordenando al peronismo como se lo ha propuesto, ¿cómo lo ves a Sergio Silioto en La Pampa? Sergio Silioto es uno de los pocos gobernadores que se ha parado de frente a Javier Milei y ha hecho hasta lo imposible para mantener la calidad de vida y para mantener los derechos de los pampeanos y pampeanas, sea a través de aquellos sectores más desprotegidos con la asistencia económica y social, como también aquellos sectores estatales tratando de arribar a lo que más se pueda en cuanto a la disputa con la inflación y contra todo el ajuste nacional que ha habido. Recordemos que desde el 10 de diciembre a la fecha ha habido una caída interanual de más del 95% de las transferencias no automáticas, más del 12% de las transferencias automáticas. Se ha quitado y suprimido el FONID, el fondo del compensador también, y no ha habido un solo peso que se haya hecho en concepto de transferencia para la caja previsional, que la provincia de La Pampa
no la ha delegado, y en la provincia de La Pampa los jubilados y las jubiladas pueden cobrar el 82% móvil. Y la paralización de la obra pública. Y la paralización de la obra pública, entre otros efectos que tiene la provincia de La Pampa, perjudiciales en el día a día, y tratando también de mirarlo en el mediano y largo plazo. Claro. Hace un momento lo escuchaba al ministro de Hacienda y creo que era muy elocuente con el diagnóstico que hacía con respecto al contexto nacional y cómo repercutía en la provincia. Hay algo que me quedó y que lo quiero reflotar, en donde él menciona que la macroeconomía está estable, pero que la microeconomía no funciona, no arranca. La microeconomía es el trabajo, la microeconomía es el consumo. Hace unos días se estaba viendo que el consumo de carne en la Argentina se redujo en más de un 10% interanual, y el consumo de leche se redujo en igual porcentaje desde el 2024 al 2023. ¿A qué me refiero con esto? ¿Es válido discutir un país en donde tengamos la inflación controlada y las cuentas públicas ordenadas? Sí, claro que es válido, pero discutamos el cómo. Claro. Porque si eso significa ajustar sobre aquellos que tienen que consumir leche o sobre el consumo de la carne, es un problema. El ajuste sobre el consumo de los supermercados también se redujo en un 12% interanual, que es la canasta básica. Entonces, ese no es el país que nosotros pretendemos, y en ese sentido es loable el esfuerzo que hace el gobernador por mantener los derechos que tiene la provincia de La Pampa y por ser una oposición contundente y coherente para con un gobierno nacional que no le interesa La Pampa. Hablas desde un espacio que en la provincia de La Pampa conduce la diputada provincial María Luz Alonso. Tiene en Saúl Echeveste a un funcionario del gobierno provincial, pero también un potencial candidato en las elecciones del año próximo. Veremos cómo el peronismo resuelve sus candidaturas, pero Echeveste, sin ningún lugar a dudas, está allí en el portal de poder ser candidato a diputado nacional. El encuentro de mañana a las 6:30 convoca únicamente a la Cámpora o a otros sectores del peronismo identificados con lo nacional y popular, con el kirchnerismo. Mira, nosotros desde hace tiempo que ya el espacio político del cual formamos parte es mucho más allá que la Cámpora, lo integran muchísimos espacios y asimismo también mucha gente que no se encuentra encuadrada en ninguna organización política. A modo ilustrativo, Martín Balsa, diputado provincial por General Pico, no pertenece a nuestra organización política e integra el espacio y se trabaja en conjunto con él. Entonces, en ese sentido, hay una amplitud del espacio político con una conducción clara. La conducción, sin dobleces, es Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese sentido, obvio que en lo personal yo me siento orgulloso de compañeros y compañeras que integran este espacio. Como te mencioné, Luchi es vicepresidenta del PJ, diputada provincial. Es una persona que le hace bien al peronismo, que le permite pensar el peronismo que viene, porque si tenemos la intención, como militantes del campo nacional y popular, que el peronismo perdure en el tiempo, no nos podemos quedar estancados y nos tenemos que ayornar. Y bueno, es una compañera que le da un plus al peronismo en pensar la provincia. Lo mencionaste a Saúl, lo mismo. Saúl es uno de los dirigentes políticos que tiene una experiencia más transversal de la dirigencia provincial, porque no solamente hoy ejerce un cargo público en el gobierno que preside Sergio Silotto, sino que también ha dado muestras de que cuando le tocó administrar los hilos de su localidad lo pudo hacer con creces y revalidado en las urnas. Como Martín también en Pico desde hace tiempo viene construyendo un proyecto local que algún día lo podrá llevar a cabo en la localidad de General Pico, porque su sueño es ser intendente de la localidad norteña. Entonces, compañeros y compañeras capaces no faltan, ganas menos, y el compromiso y la responsabilidad de pensar los problemas hoy para que cuando nos toque venga una versión mejorada del peronismo que nos permita, en definitiva, que la sociedad pueda vivir un poco mejor, ¿no? Porque se trata de eso también.
A las 6:30 de la tarde, entonces mañana, en la calle Quemú Quemú, esquina Colón, aquí en Santa Rosa, es donde se va a reunir el kirchnerismo provincial y para tratar estos temas y charlar mucho más profundo sobre todas estas cuestiones en las que nos ha ilustrado Miki Villagra en este encuentro. Gracias por haber estado esta tarde acá. Gracias a vos, Javi, y un saludo grande a toda tu audiencia.